No me gusta ahora. Tendría poco la cámara. Ya, Fue hace tiempo igual. hace tiempo. Hace como 2 años. El año pasado, ya ahora estoy haciendo un curso de dirección y claro, ahí no conocía nada. De nosotros 2 años. Nosotros 2 años. pues fue el primer trimestre y estamos en noveno. Bueno, Todo resume entre 8 y 8 y media. te subí esta PPT al aula, como dicen, y lo tienen, por favor, se lo subí en PPT y en PDF. Unidad 1. No, apunte No, directo. apunte y... Revisen si está disponible. Ok. Entonces estuvimos online. Sí. No, yo estaba en la Ah, está. La tele nuestra. Ya, entonces vamos a comenzar a trabajar sobre esto. El curso viene, bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Villa, soy profesor de ingeniería de personas del departamento. Y he tratado de mezclar un poco administración, psicología y el derecho también de la tema académico y el tema de la empresa. Bueno, vamos a estar trabajando sobre las temáticas de liderazgo. El curso tiene 4 evaluaciones, 4 tipos de evaluaciones, que son 2 certámenes, un trabajo y un promedio de control de lectura. Generalmente procedemos con 3 clases lectivas y después viene algún tipo de esas evaluaciones. Después, otro ciclo de 3. El miércoles pasado no tuvimos clases porque... Feriado. No era 18. No, 18. Ah. El próximo miércoles tampoco tenemos. Feriado. No, por el El próximo. primero de noviembre. Ah, sí. Ya, entonces nosotros vimos el tema de transformación de la organización. Bueno, y Inglesa. otro es que generalmente también en el curso hago el coffee al principio, o sea, ustedes pueden pasar a buscar su coffee y se lo traen para acá y después nos vamos directo sin break. ¿Hasta las? Y salimos a las 9, ¿no? Ah. Nos vamos directo de 7 a 9 sin break. Y así todos salimos antes, ustedes se traen su coffee para acá y no ningún problema con el break. Bueno, entonces este tema es bien interesante, este tema del liderazgo, porque nos habla un poco de la administración. La administración tiene como varios ciclos, ¿cierto? Un ciclo importante se inaugura por ahí por 1900 con un nuevo tipo de organizaciones, que es básicamente el nuevo tipo de organización del trabajo que viene de la mano de la producción en masa y la producción en cadena. Y eso recién empieza por ahí por 1910, por ahí. Acuérdense que en ese tiempo es cuando escriben sus libros Fayol y Taylor. 1909, 1912 escriben Taylor y Fayol. Con eso podríamos decir que se ha inaugurado la administración académica, entra al mundo de la academia, de la universidad. Entonces la primera administración es más bien ingeniería, es la administración de la producción, básicamente. La primera administración habla de eso. De eso habla Fayol y de eso habla Taylor. Los dos hablan de la administración de la producción. Y las primeras escuelas específicamente de administración son las escuelas de comercio. Porque ahí la gran influencia de Fayol, francés,
Y él acuña esta frase un poco de cada cosa, un lugar para cada cosa en su cuarto. Entonces lo primero para la administración es el orden, el sistema del orden. En este caso para la administración de la producción. Por eso entonces hablamos que la primera fase de la administración tiene que ver con la ingeniería, básicamente, con la ingeniería de la producción. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ya asoma con fuerza otro mundo, que es el mundo de las personas. Y ahí se acuña este término recursos humanos, porque la producción, ¿cierto? Para la producción se requiere un recurso, y hay un recurso en particular que pareciera ser diferente a lo otro, que es el recurso humano. ¿Sale? Hay un recurso humano. Y entonces, y se acuña esta frase. Y en este tiempo, por ahí, a fines de la Segunda Guerra Mundial, se inaugura lo que podríamos llamar la Escuela de la Relación Humana, que es cuando las ciencias sociales entran al mundo de la administración. Y durante mucho tiempo la administración es considerada como parte de las ciencias sociales. Sin embargo, por los años 2000, vuelve a tener como un giro y empieza a ser considerado como parte de la ciencia humana, más que la ciencia social. Se aparta un poco de las ciencias sociales y en el sentido de que nosotros siempre buscamos el problema y la mejora. Y en ese sentido somos más parecidos a la medicina que a la sociología, por ejemplo. En el sentido de buscar problemas y buscar mejoras. Entonces, esta escuela, la Escuela de Relación Humana, básicamente es cuando entra la psicología y la sociología al mundo de la administración. Fundamentalmente la psicología. Y un tipo de psicología en particular que se llama la psicología industrial organizacional, ¿no? La psicología organizacional. Y la verdad es que estos son como grandes, es un impacto muy fuerte en el mundo de la administración que hasta el día de hoy perdura, porque son los primeros científicos, por así decirlo, en el mundo de la administración. Y ahí se inauguran, entre los años 50 y 70, se inauguran las primeras cátedras de recursos humanos. Entonces, y empieza también el estudio del liderazgo, que es lo que nos vamos a dedicar en este curso, desde diferentes áreas. Entonces podríamos decir que recién en una segunda escuela entra el estudio del liderazgo propiamente tal, desde el punto de vista de la psicología. Después, a finales del siglo pasado, hay otra escuela, que podríamos llamar la escuela de la estrategia, cuando empiezan las grandes crisis. Y ahí podríamos decir que tiene otro impulso, también sobre el tema del liderazgo, dado por la estrategia. Básicamente finanzas, marketing y planificación. O sea, el liderazgo primero tiene que ver con la administración de personas y luego tiene que ver con las estrategias de financiera, estrategias de marketing y administración estratégica en general. Y luego, y hoy día, bueno, estamos frente a otro impacto en la administración, que es que se están desarmando las empresas tal como las conocíamos. Entonces, el liderazgo que conocíamos pierde sentido, en buena medida pierde sentido, pierde referencia. El liderazgo que conocíamos tenía mucho que ver con el mundo de la oficina y con el mundo de la fábrica. Entonces, a medida que el mundo de la oficina y el mundo de la fábrica se desvanece, lo que sabíamos sobre el liderazgo se desvanece también. Imagínense que el liderazgo llega de la mano de la psicología industrial organizacional. O sea, llega de la mano de las investigaciones que se hacen en las fábricas. Entonces, eso ahora pasa a ser cada vez menos representativo del trabajo. Lo que se hace en la fábrica concentra muy poca gente. Muy poca gente trabaja directamente en fábrica. La mayoría de la gente trabaja en oficina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el trabajo que se realiza en la fábrica es muy fácilmente automatizado. Vamos a ver que también ahora el trabajo en la oficina. Eso creo que lo conversamos hace 3 años, ¿no? Bueno, entonces tenemos la Escuela de las Relaciones Humanas. La Escuela de las Relaciones Humanas nace por varios factores. Por varios factores entra este mundo de las ciencias sociales al mundo de la administración. El primero es por las condiciones laborales. Las condiciones laborales parece que en algún momento pasan a ser inaceptables y la sociedad se empieza a revelar. Por ejemplo, esa foto ahí de la gente trabajando en los parqueaderos sin ninguna seguridad, eso
la gente, obviamente que en la calle había mucha gente mutilada, mucha gente muy extensionada, mucha gente en el trabajo. Entonces eso pasa a ser como una constante, sobre todo de protesta en Estados Unidos. Por ejemplo, con esto tiene que ver la conmemoración del Día de la Mujer, tiene que ver la conmemoración del Día del Trabajo. En realidad son grandes movimientos sindicales, laborales en contra de las condiciones de trabajo. Entonces ese es un primer punto muy importante, lo que inaugura un poco la conversación actual sobre el Irak, o lo que viene, que son buenos. Otro elemento bien importante es el trabajo infantil, lo que se considera inaceptable. Aquello que se considera inaceptable, el trabajo infantil. Acuérdense que esto era bien natural en el mundo de la primera revolución, de la primera empresa, bueno, comienzo en 1900, porque recién se estaba inaugurando el mundo de la fábrica y estaba terminando el mundo del campo. Y en el campo, hasta el día de hoy, en todos los países, los niños trabajan en el campo. Por ejemplo, cuando los papás le dicen, aquí, en Japón, en Francia, en cualquier lado, cuando los papás le dicen, ayúdame con la ordeña de la vaca, o anda a buscar las cabritas y eso en todos lados acontece. El campo es así, es difícil juzgar el campo por las leyes de la ciudad. Eso, desde el punto de vista de la ciudad, podríamos decir que es trabajo infantil. Sin embargo, el campo es así. Entonces cuando llega la gente del campo a la ciudad, a finales de 1800, en esos 1900, y se inauguran las primeras grandes fábricas, que recién nacen a fines de 1800, los trabajadores trabajaban por su hijo, básicamente. Por eso Marx acuña ese término del proletariado, la gente que solo tiene prole. Entonces, el trabajo infantil era muy común a comienzos del siglo. Ustedes pueden verlo en esa película, en esa obra, en ese libro llamado Subterra. Y bueno, están los cuentos de Charles Dickens, los cuentos de Charles Dickens, están Los Miserables, están en otra obra, donde se puede ver este tema del trabajo infantil. Entonces, este es otro de los temas que ya lo hemos en la conversación actual, o por qué entra el tema del liderazgo fuertemente en la administración y la ciencia social. Otro gran tema es el tema de las mujeres, la incorporación de la mujer al mundo laboral, al espacio laboral, y esto sucede fundamentalmente en Estados Unidos. Aquí, ustedes saben que la Primera y Segunda Guerra Mundial se traslada todo el desarrollo, no solo económico, sino que también en buena medida intelectual desde central, digamos, se traslada desde Europa a Estados Unidos, porque Europa entra en una crisis interminable de guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial, se destruye buena parte de Europa, y todo esto pasa a Estados Unidos. El gran sucesor de la Revolución Industrial pasa a ser Estados Unidos. Y en Estados Unidos, como consecuencia de la guerra, las mujeres entran fuertemente al mundo del trabajo, y en el mundo del trabajo pasan de ser 8%, representar un 8% de la fuerza laboral, al 54% de la fuerza laboral al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es una verdadera revolución. Una verdadera revolución en la incorporación de la mujer desde el 8% al 54%. Entonces, eso trae una serie de consecuencias, que en el mundo político las mujeres luchan por el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Primero político, después civil. Entonces se aprueba el voto femenino, generalmente en Europa, en América, en toda América, antes que Europa, mucho antes que Europa. Ahora cuando Europa un poco se presenta como la vanguardia en estos temas, podríamos hacer uso de la historia y contar que todas estas cosas empezaron primero en América, y no en Estados Unidos solamente, sino en países como Chile. El voto femenino en Chile es superior a varios países europeos. A varios países. En Suiza se aprobó recién en los años 70. Que tengan una idea, que en Suiza los países más ricos. Entonces, este tema también pasa a ser muy fundamental en el mundo de las ciencias sociales que entran a la administración, el tema de las mujeres y sus derechos. Además, porque es muy transversal, por eso se imagina ahí. O sea, las mujeres que salen a marchar en Estados Unidos son casi todas las clases sociales, muy transversales el tema y el reclamo de las mujeres por sus derechos.
Otro gran tema es la lucha por la segregación racial. En este caso podría ser extrapolable al tema de la ingeniería o todo tipo de segregación. En el caso de Estados Unidos es muy potente porque podríamos decir, se concentra, se focaliza en un tema racial. Se produce durante la época de Kennedy, se produce durante la época de Kennedy en 10 años, en la época del presidente Kennedy, en esos 10 años, 5 años antes, 5 años después, se produce una gran revolución cultural en Estados Unidos. Piensen que a principios de los años 60, los jóvenes andan vestidos de terno, de corbata, a principios de los años 60. Y a finales de los años 60 andan vestidos de hippie, pata de elefante, con pieles, 10 años. Ese cambio cultural ni siquiera ha pasado acá. Eso nosotros no conocemos un cambio cultural tan profundo. Pasó en Estados Unidos, que a su vez era la nación que crecía más en el mundo. Entonces, en realidad es un shock cultural. Y en ese tiempo sucede también el término de la segregación oficial racial en Estados Unidos, pero ustedes saben que tiene una historia muy larga y que tiene como uno de sus hitos el asesinato de Martin Luther King. Y Martin Luther King era un pacifista, digamos, era un pastor, era un pastor, por eso se llamaba Martin Luther. Era un pastor, que lo que nosotros llamaríamos protestante, allá en Estados Unidos es lo común, digamos. Allá se dice cristiano, se no se dice un protestante, eso es como los católicos le dicen allá se dice cristiano, eso sería como lo común. Y asesinan a Martin Luther King, que era un pastor súper moderado y además pacifista. Entonces, y se produce un estallido social cuando eso acontece en las principales ciudades de Estados Unidos, son Nueva York, Los Ángeles, Washington, Boston. Se produce un estallido social, se queman las estaciones de policía, las estaciones de bomberos, y el gobierno tiene que declarar el estado de emergencia y sacar los militares a la calle. O sea, lo conocemos eso, ¿no? Y eso también pasó allá, o sea, no son cosas que pasan solamente acá. Eso pasó allá, pasó en mayo del 68 en Francia. A lo mejor es parte de la historia de los países y los estallidos sociales. El estallido social de estas características que son como poco determinadas. Y uno de los temas fue eso, gatillado por la segregación racial y el asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos. Este es otro de los grandes temas que a su vez lo recoge la empresa y que dan origen a esta gran escuela de las relaciones humanas, que es las ciencias sociales, que es la organización de la administración. Bueno, en general, el cambio cultural, como les decía, se produce este gran cambio cultural en Estados Unidos durante 10 años, una revolución cultural muy, muy profunda, y eso entra también, golpea al mundo de las empresas. Este gran movimiento en Estados Unidos se conoce como el movimiento de los derechos civiles, cuya expresión cultural o artística es el movimiento hippie. Y eso también tiene un impacto en el mundo de la empresa, de la administración. Entonces, eso inaugura este segundo tiempo de la administración, conocido como la Escuela de las Relaciones Humanas. Y aquí, por eso lo saco a colación, porque aquí entra el tema del liderazgo ya explícitamente en el currículum, podríamos decir, de la administración. Antes de eso no había cursos de liderazgo. Se hablaba de liderazgo, por ejemplo, Chester Barnard, que escribe en el año 56, escribe The Function of the Executive, las funciones del ejecutivo, y ese es como de los primeros escritos sobre liderazgo, pero todavía es alguien, Chester Barnard era un ex gerente, creo que de Westinghouse, que escribe sobre eso, pero todavía no entra de lleno en el currículum de las escuelas de administración. Sí, entonces, con la Escuela de la Relación Humana se inaugura esta temática, que empiezan a haber cursos de recursos humanos y cursos de liderazgo como por parte de la formación obligatoria en la administración. Y luego, como les decía, viene la escuela de la estrategia, ¿no? La estrategia que también nos ayuda a reconfigurar el papel del liderazgo, o sea, a partir de las grandes crisis del petróleo, por ejemplo, en el 74, y las sucesivas crisis hasta el día de hoy, ¿cierto? Eso también viene a reconfigurar qué se entiende por liderazgo hasta el día de hoy. Hoy estamos frente a un gran cambio. Entonces este tema
El liderazgo, podríamos decir que tiene una tradición que es necesario conocer y tiene también una perspectiva de futuro que es necesario reflexionar sobre ello, porque estamos en un momento de mucho cambio en el liderazgo. El liderazgo que conocimos tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con el gran capitán de barco. ¿Por qué? Porque las empresas llegaron a ser grandes barcos. ¿Qué es lo que caracteriza un barco? Que están todos juntos al mismo tiempo, en el mismo lugar y todo alrededor de la tecnología. Si ustedes se fijan, porque algo que no sirve mucho en el recurso humano y el liderazgo tampoco es ser políticamente correcto. Nosotros en las empresas, nosotros, y sobre todo en la fábrica, el ser humano y el trabajo humano se organiza alrededor de la tecnología, no al revés. No suena muy bien decirlo, pero eso es lo que es. O sea, primero se diseñan los procesos y después se quién va a ir a qué proceso. No con la gente que tengo, qué proceso llevamos. Entonces, la verdad es que la racionalidad administrativa se apoya fuertemente primero en los procesos que después se tecnologizan y después las personas que van a servir esos procesos. Entonces, una empresa, hoy día, esa es la avenida Paulista en Sao Paulo, una empresa hoy día, una oficina, llegó a ser muy parecida a un barco. Estábamos todos juntos, al mismo tiempo, en el mismo lugar y todo alrededor de la tecnología. Si ustedes se fijan en un barco, es eso, es una gran tecnología y todo alrededor de la tecnología. ¿Qué es lo que es una fábrica? Lo mismo que un barco. La fábrica, el layout de la fábrica no se hace pensando, no se diseña, digamos, pensando en la gente que voy a tener o que tengo. Se hace primero el layout de la fábrica y después se pone. La gente va a sentir los procesos tecnológicos. Entonces, eso es lo que nosotros conocimos como liderazgo, un tipo de liderazgo donde estábamos todos juntos al mismo tiempo en el mismo lugar. Bueno, y cuando nace esto, sobre todo en Inglaterra, como donde primero se empieza a desarrollar el tema de la revolución industrial o la nuevo tipo de fábrica, al poco tiempo cruza el Atlántico hacia Estados Unidos, ya se consolida en Estados Unidos, pero donde nace y en Inglaterra, se hace referencia, se utiliza como referencia el único sistema de recursos humanos que se conocía, que era el militar. Y en el caso de Inglaterra, del naval, de la marina. Entonces, por eso es que los primeros libros de administración, los primeros libros de liderazgo, hablan casi el lenguaje militar. Por ejemplo, se habla del alto mando, así se habla, del alto mando. Se habla del puente de mando. Chandler, por ejemplo, los primeros libros de administración y que se refieren específicamente al liderazgo, lo dice así. Dice, por ejemplo, alto mando, cuando se habla del liderazgo corporativo, habla del puente de mando, los jefes directos, y habla de los trabajadores como oficial primero, o sea, maestro primero, maestro segundo. Habla de lo que hoy día, digamos, conoceríamos como profesionales, que dicen los oficiales. Entonces, la relación es directa, la que se hace para entender el mundo de la empresa, se hace referencia directa al único sistema de gestión de recursos humanos que conocíamos, que era el militar, hasta ese momento. Entonces, por eso es que el primer liderazgo es el liderazgo del gran capitán. ¿Y qué sería el capitán hombre? Esa es la referencia. El único tipo de liderazgo que conocíamos era capitán hombre, porque eso era lo que se conocía hasta ese momento. Entonces, eso empieza a quedar un poco sobrepasado por la realidad, pero empieza a quedar sobrepasado por la realidad hoy día. O sea, durante los últimos 100 años funcionó. Durante los últimos 100 años funcionó porque las empresas eran muy parecidas a un barco. Pero ahí podemos aprender una serie de cosas bien interesantes sobre qué desde ese tiempo que estaba por detrás del liderazgo. Entonces, en la medida que este tipo de organizaciones empieza a desvanecerse, entonces la idea del liderazgo como capital empieza a desvanecerse también, y así sustantivo. Y estos edificios empezaron a quedar vacíos. Ustedes ven el edificio que está aquí afuera, la inmobiliaria Concagua, que eran oficinas premium, y seguramente a ustedes les pasa, ¿no? En sus trabajos y todo eso, como las empresas han ido bajando sus metros cuadrados. Porque ya eso
Eso que era algo tan típico del trabajo hace muy pocos años, ya no es tan típico del trabajo. O sea, no es la única forma de trabajo. Muy probable que la mayoría de los trabajadores de esa empresa estén trabajando en ese momento, no hay, en otro lado. Entonces, puede ser en su caso, puede ser otro cliente, otro proveedor, el terreno, etc. En otro lado. Entonces, estamos en un mundo donde las cosas están cambiando y básicamente cambian por este tema de que podemos estar en otro lado. Se desarma la oficina porque podemos estar conectados. Por el tema de la conectividad, básicamente. Durante mucho tiempo permitió la tecnología de la administración de la información, y este tipo de trabajadores, la oficina administra la información, básicamente. Entonces, durante mucho tiempo la tecnología fue aumentando en términos de procesamiento y almacenamiento, durante mucho tiempo. Los procesadores de ahora son incomparables a los procesadores de hace 20 años. El almacenamiento también, o sea, lo que tenemos ni siquiera físico, siempre está en la nube. Pero el físico también sería incomparable comparado con otro físico, o con otros instrumentos físicos, o sea, aumentó la capacidad, se redujo el tamaño. Pero lo que en realidad disparó todo esto es la conectividad. Lo que hace, por ejemplo, en Estados Unidos ahora hay un problemón en Estados Unidos con el tema del alimento, food security, la seguridad alimentaria. Porque cuando vino la guerra con Ucrania, la guerra con Rusia-Ucrania fue como el fin de fue el fin de la post-guerra fría, digamos, como el fin de la guerra fría. Porque hasta ese momento Estados Unidos había abandonado el tema de la seguridad alimentaria. O sea, en la Guerra Fría, Estados Unidos siempre tenía una política de ser capaces de proveer todo el alimento a su población. Después de eso, cuando terminó la Guerra Fría, y hasta ahora, Estados Unidos había abandonado esa política. Y ahora, cuando sucedió la invasión de Rusia a Ucrania, ellos se dieron cuenta de que no pueden proveer con todos los alimentos a su población, son 300 millones de habitantes, y empezaron a hacer como unos estudios en Estados Unidos sobre este tema de la seguridad alimentaria, que es mucho, descubrieron cerca algo así como de 300 food deserts, que son como círculos alrededor de las ciudades donde tú no puedes conseguirte una canasta de alimentos, minerales, proteínas, etc., a 20 millas a la redonda, a un precio comprable, digamos, para el ciudadano promedio norteamericano. Eso en Chile pasa muy poco. En Chile, en Estados Unidos pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosa que ellos ahora nos quieren copiar, incluso lo estudian, que se llama feria libre. Nosotros tenemos feria, ellos no tienen feria, tienen que ir al supermercado. Entonces nosotros en la feria podemos comprar casi de todo, ¿verdad? Incluso de una calidad que en esos países casi no existe. Y ellos tienen ese problema de la food security. ¿Y cómo lo están tratando de atacar ahora en Estados Unidos con la política pública? Con la conectividad. O sea, ¿qué es lo que permitiría el nuevo desarrollo del campo en Estados Unidos? 5G. 5G, bueno, podría decir el desarrollo, inversión en tractores, inversión en agricultura, no. Lo principal para el desarrollo del campo de esta nueva fase de producción agrícola en Estados Unidos es la conectividad. Y si ustedes lo piensan, eso es lo fundamental para la tecnología de vida, la conectividad. Es decir, puedo tener tractores, pero los tractores pueden ser hiperproductivos. Puedo tener sistemas de centralillo perfectos, puedo tener sistemas de regadío perfectos, pero todos necesitan 5G. Todos necesitan conectividad, todos necesitan conectarse a la red, todos necesitan la posibilidad de operación remota, etc. Entonces, la conectividad es algo que son la llave en el mundo hoy día, la conectividad. Nosotros tenemos estas cosas, estos teléfonos, y estos teléfonos, smartphones, hasta hace algún tiempo competían con el procesador, con la capacidad de almacenamiento, etc. Y ahora la verdad es que pasa a ser un poco no tan importante, porque los cálculos que yo hago aquí, por ejemplo, si lo utilizo para hacer cálculos, los cálculos no se hacen aquí en realidad. Esto pasa a ser un aparatito de input y output. Yo me entrego lo que quiero calcular, se calcula en otro lado usando bases de datos que están en otro lado, ¿cierto? Y gracias a la conectividad yo puedo tener el mayor computador del mundo aquí, pero no está aquí, está conectado.
y él puede tener acceso a las mayores bases de datos del mundo, gracias a la conectividad. Entonces, esto pasa a ser un device de input y de output, gracias a la conectividad. Entonces, la conectividad es como el gran tema, es lo que en su momento permitió el desarrollo de Estados Unidos, que fue del agro y del interior de Estados Unidos, que fue la electricidad. La electricidad en realidad era una forma de estar conectado, de la televisión, del teléfono, etc. Eso hoy día se llama conectividad 5G, conectividad a Internet. Entonces, este mundo que está caracterizado por la conectividad, está por detrás del nacimiento de otro tipo de empresas. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de esto, de la actividad comunidad cambiando? Entonces, lo importante de esto, como ya lo vimos, necesitamos verlo en detalle, lo importante es que hay dos tipos de oficinas, ¿cierto? Hay una oficina que está saliendo, que la tecnología ya da cuenta de esto. Y hay otra oficina que está quedando. La mayor parte de los trabajadores de oficina, los trabajos de oficina, ¿Puede ser la primera clase? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? En la oficina que está saliendo, dos cosas fundamentales, muy fundamentales. Y es que la oficina que está saliendo tiene que ver con la administración de la información. Primero, la información, todo lo que es oficina de información. Y con la información que es el trabajo que tiene que ver con la información que es predecible. Y además, con otro elemento, que trabaja con información que es estructurada. Si ustedes trabajan en una oficina y trabajan con información predecible y el tipo de información es información estructurada, empiecen a ver qué van a hacer. Porque ese tipo de trabajo es fácilmente automatizable. Si la información que ustedes manejan es predecible y el tipo de información es estructurada, ojo que esto se agregó, la parte estructurada se agregó recién ahora, sin un par de años. Si la información es estructurada, antes toda la información era estructurada. Pero ahora, inteligencia artificial, la única gracia que tiene esta es que puede trabajar con información no estructurada. Todo el resto se llama computación as usual, ¿no? Como siempre se ha hecho. La gracia de la inteligencia artificial es que puede trabajar con información no estructurada. Entonces yo le puedo, por ejemplo, tirar dos fotos y a partir de las fotos, que es información no estructurada, puede empezar a reconocer patrones faciales, etc. O sea, puede empezar a estructurar a partir de la información no estructurada. Si nosotros trabajamos con esto, o sea, si nosotros siempre recibimos información, ¿cierto? Los días lunes, martes, no sé qué, y siempre un Excel, no sé cuánto, eso tiene sus días contados. Sea el trabajo que sea, en el nivel que sea dentro de la tiene sus días contados, porque es más barato hacerlo vía tecnología. Entonces, eso hace que tengamos una gran presión en el mundo del trabajo, porque va a quedar otro tipo de organización. Ese tipo de oficina está en vías de salida. Y lo estamos viendo a todo nivel. Tengo una alumna, hace mucho, hace 10 años o algo así, que trabaja en Bupa. Ahora se fue a Bupa, creo que en inglés, algo así, después se fue a Inglaterra. Y ella me contaba que su trabajo consistía, y no era informática, era comercial, pero después se había especializado antes en temas de tecnología. Su trabajo consistía en cada mes ella tenía que automatizar un proceso. Cada mes, o sea, 24 meses, 24 procesos. Una persona. Entonces, por ejemplo, ella estuvo en todos estos procesos de. Antes uno iba al médico, ¿se acuerdan? Y había recepcionista, había alguien que donde se pedía la hora, alguien que te daba la hora, alguien que te llamaba para decir que te pase algo, no sé cuánto. Y ahora no hay nada de eso, es puro tótem, ¿cierto? Porque en realidad ese tipo de trabajo es predecible y es con información estructurada. Si es predecible con información estructurada, la tecnología va a llegar sí o sí. En el caso de Bupa, toda esa gente que trabajaba como asistente de los médicos, etcétera, de las médicas, salió en pocos años quedó sin trabajo, ya no existe su trabajo. Entonces, ese tipo de oficina está de salida. ¿Y qué es lo que está quedando? Bueno, otro tipo de organización, otro tipo de oficina,
que no cumple con eso. Ya, no me acuerdo si cambiamos los datos, pero parece que buena parte, las dos cosas que están saliendo son procura de datos, o sea, cómo entran los datos y cómo se procesan los datos, y están saliendo porque hay mucha tecnología puesta aquí. En procura de datos, atención a la información, búsqueda de la información. Atención a la información y búsqueda de la información, eso, hay mucha tecnología puesta al servicio de esto y con todos los sensores. Todos los sensores me entregan información de este tipo. Información estructurada. Los sensores entregan información estructurada. Ustedes tienen que programarlo. Tienen que programarlo para que manden un tipo de información. Entonces, hay mucho input de información pasiva e información activa. Un sensor de información pasiva, o sea, yo lo pongo siempre con una cámara, siempre mirándose, cada vez que pase algo rojo, vamos a dar una señal, y busca la información, yo salgo a buscar información activa, input. Y aquí en el procesamiento de datos también. El procesamiento de datos tiene fuertemente que ver con la selección. Yo cuando hago la selección, cuando digo con este set de datos me quedo, empieza el procesamiento. Entonces la selección. El análisis de datos siempre conlleva el sesgo de la selección. Siempre. O sea, nunca va a haber algo así como un análisis de datos no secado. ¿Por qué? Porque siempre se hace sobre una selección secada. Siempre, no hay forma de escapar de eso. Y aquí también tenemos mucha tecnología. Todos los algoritmos, por ejemplo, que dicen que cuando la información deje de moverse con una varianza de no sé cuánto, fuerte, hasta ahí. O sea, entrega información hasta que sea exhausta. Exhausta van a ser los parámetros de que, por ejemplo, deje de moverse con una variación en la talla de no sé cuánto, cuando deje de estar en una variación estándar de eso, corte, porque ahí ya estamos listos, ya, selección. Hay mucha tecnología para esto. Y con respecto a eso, hay mucha tecnología puesta al servicio de análisis. ¿Okay? Y después viene el tema de la toma de decisiones, que es lo propio de lo que se supone que hace la oficina, mover información para tomar decisiones. Entonces, este tipo de organización está de salida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos mucha tecnología puesta al servicio. Entonces, lo que estaría quedándose es los expertos. Los expertos que van a permitir que estos sistemas funcionen. Y a nosotros lo que nos conviene es movernos entonces, salirnos de la oficina que veíamos reciente a este tipo de oficina, ser experto. ¿Qué es lo que es un experto? Es alguien que sabe de una temática, una metodología aplicada a un ámbito de negocio. Entonces, es cruzar el tema de la especialidad con un ámbito de negocio. Entonces, un experto no es necesariamente, y por eso a lo mejor es muy interesante lo que hacen ustedes, en el sentido de cruzar temas, porque el experto no es el que sabe más de biotecnología, de tecnología o análisis químico. Ese no es un experto. Esa es una persona que puede ser un científico, incluso, sabe mucho de eso. El que es experto es el que sabe de eso, aplicado al análisis de enfermedades de los salmones, o sea, con un ámbito de economía. O sea, sabe una cosa, científico por así decirlo, pero eso lo puede cruzar con el mundo de la economía, con el mundo con un ámbito del mundo real allá afuera. Entonces, ¿y qué van a hacer estos expertos? Van a programar estos sistemas. Acuérdense que son sistemas predecibles y que manejan información estructurada. Y ahora con ahí, información no estructurada. Que es el gran salto que está pasando hoy día. Nosotros estamos trabajando aquí tenemos un laboratorio, allá abajo, un búnker ahí, tenemos un laboratorio con los alumnos que están en inteligencia artificial y tenemos un profesor, ¿no? que era el presidente de la Asociación de Empresas de Tecnología e Información de la Chile, y la verdad es que es impresionante lo que hacen. Ya han venido gente de empresas, esto estamos yendo muy rápido en el mundo, pero por ejemplo, porque nosotros tenemos uno de los tipos de trabajo que va a quedar es este. Uno de los tipos de trabajo que va a quedar son estos dos.
sea, esto tiene mucho que ver con lo que va a quedar, que es la interacción con los stakeholders, con los clientes, con los públicos internos, público externo. O sea, una cosa que las empresas es difícil de reducir es quién atiende a los clientes, quién vende y quién compra. Porque ahí está el negocio, en la venta y la compra está el negocio. Ustedes saben que el retail, por ejemplo, el retail no hace el negocio del retail no es la venta, es la compra. O sea, ¿cuál es el negocio de Cencosud, por ejemplo? Cencosud es un gigante, ¿cierto? Si Cencosud vende esto 10 pesos más caro que lo que está en internet, no vende ninguno. Porque ahora, ¿qué hacemos nosotros? Sobre todo las cosas que sí tenemos en la adquisición de precios, es que nosotros vemos los precios primero, y nos vamos a hacer un refrigerador y lo buscamos al tiro en internet. Y vemos al tiro si está caro, está barato. Si Cencosud lo tiene 10.000 pesos más caro, como la entrega, al final lo que nos interesa es el producto con la entrega, nosotros lo compramos por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? ¿Qué es lo que hace el retail? El retail finalmente vende por su compra, y después vende por sus canales y después vende por cualquier canal, lo saca por marketplace o cualquier tipo de canal. Entonces, ¿dónde está el negocio del retail? No está en el retail, está en la compra. Porque el que negocia con FENSA, por ejemplo, si yo voy a negociar con FENSA, tengo un pequeño negocio de e-commerce y negocio con FENSA para vender lavadora, voy a tener un poder negociador mucho mejor que Cencosud. Entonces Cencosud compra mucho mejor que yo y puede llegar a un precio mucho mejor que yo. Entonces, el verdadero core del negocio de retail es la compra, no la venta. Entonces es un ejemplo de que hay dos partes de la empresa que están resistiendo el derrumbe de la estructura, que son los que compran y los que venden. Los que tienen la relación con los proveedores y los que tienen la relación con los clientes. Pero acuérdense que finalmente la empresa, el valor de la empresa es el valor de sus contratos. Como decía Ronald Coase, finalmente una empresa son sus contratos. O sea, lo que define la empresa es su capacidad de contratar y de ser contratada. Entonces, cuando una empresa es valorada, en buena parte se valoran los activos, etc., pero lo que hace la diferencia es cuáles son sus contratos. Notco, por ejemplo, Notco tiene NotMilk, ¿cierto? Bueno, Notco, que nosotros pensamos que es desde nuestro presentismo y ombliguismo, nosotros pensamos que Notco es un unicornio que solo existe en Chile y que hace una cosa súper específica y es como una genialidad que hay en el mundo. Esto de pasar a la proteína sin pasar por el animal, ¿cierto? Directamente del vegetal pasar a la proteína, ¿okay? Sin pasar por toda la parte animal. Entonces ellos llegan a la leche sin pasar por la vaca, ¿okay? Desde el vegetal. Bueno, esa cosa que de verdad es genial que hace Notco, existen 500 patentes iguales en el mundo. De hecho, ustedes si van al supermercado pueden encontrar Egles y pueden encontrar no sé cuántas empresas que hacen lo mismo. ¿Cuál es la gracia de Notco y por qué llegó a ser un unicornio? No por la patente, es porque no es por la patente. Ustedes saben que ellos no producen nada, ellos no tienen fábrica. La patente tampoco es lo que hace ser un unicornio, porque esa patente, existen 500 patentes parecidas en el mundo y que al final al consumidor le dan lo mismo. La cosa es llegar desde planta a algo parecido a leche, ¿cierto? Ya lo mismo si hay una variación que está elevado al cubo, eso da lo mismo, es indiferente. Lo que hace que esa empresa haya sido tan exitosa es que esa empresa es capaz de venderle los NotMilk Shot a los cafés a Starbucks. Eso hace que esa empresa. Cuando hicieron ese trato, $1.000 millones. Porque tienen contrato. Entonces, la empresa hoy día hace buena parte de su valor, está dado en buena medida por sus contratos. Entonces, y los contratos tienen que ver con el cliente o con el proveedor. Entonces, hay una parte que la empresa está resistiéndose a achicar, y es quien tiene la relación con los clientes y con los proveedores. Y ahí está entrando fuertemente temas como inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes atender mucho más clientes o mucho más proveedores. Por ejemplo, hace poco tuve una defensa de una alumna, Isabel también, trabajaba en Banco de Chile. Y ella contaba que tienen 800 clientes, una cartera de 800 clientes. Cartera de 800 clientes del Banco de Chile que le ofrecen no sé qué producto específico. Y para sacar una venta tienen que ofrecerle, en promedio, le ofrecen 7 meses el producto durante 7 meses a un cliente. Y en promedio, entre los 800 clientes, van sacando de cada 7 ofertas durante 7 meses, sacan una venta.
Eso es lo que ellos tienen mapeado. Bueno, entonces, eso significa que buena parte de lo que hace la empresa, el valor que está en la empresa y el valor de lo que va a quedar como oficina es estar constantemente ofreciéndole al cliente lo que el cliente, según su perfil, necesita, ¿cierto? O podría necesitar, ¿cierto? Por ejemplo, ella nos contaba que se enfocan en los clientes de baja renta, porque el cliente de baja renta, tú le ofreces un crédito de consumo, lo que sea, con tasa más alta, porque es más riesgoso. Entonces, obviamente van a tener más morosidad, pero eso está cubierto por la tasa más alta. Entonces, lo que tengo que yo saber es quién es cada cual para ofrecerle la tasa, ¿cierto? La tasa que apropiada, porque si uno ofrece una tasa alta a alguien que tiene alta renta, no te va a pescar. No te va a pescar porque tiene 5 bancos ofreciéndote otros créditos de tasa baja. Entonces, lo que está quedando en el mundo de la oficina es inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada a cosas a lo mejor predecibles, con información no estructurada, pero que te permite atender un volumen de interacciones mucho más alto, un volumen de interacción y colaboración entre trabajadores mucho más alto. ¿Okay? Entonces, estas cosas sí están cambiando y lo que está quedando son los expertos. ¿Okay? Y además de estar los expertos, que sería esta persona, por ejemplo, lo que hace esta compañera usted, ¿cierto? El experto que ya, haciendo uso de herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, puede atender 800 clientes. Que sin esa herramienta no lo podría hacer. Junto con ellos están quedando los machos, la gente que se dedica a esa palabra. Ahí lo más importante es lo que dice ahí abajo, dice otras, a manejar a otras personas, porque manejar a otras personas no cumple con lo anterior. Acuérdense, todo lo que está siendo automatizado es predecible y estructurado. Todos los de ustedes que tienen a su cargo gente se podrán dar cuenta que las relaciones con otros son poco predecibles y poco estructuradas, ¿cierto? Entonces, casi por definición, si yo puedo establecer en un descriptor de laboral, si yo puedo establecer claramente lo que tiene que hacer una persona, más vale que sea que ese descriptor me hable de cosas no predecibles y de información no estructurada, porque si no, ese tipo de trabajo está de salida. Por ejemplo, cajero de banco, todo tipo de cajero, ¿cierto? Que trabajan en temas predecibles con información estructurada. Más vale eso. Pero fíjese que lo que no está saliendo son los gerentes, los que manejan otros. ¿Y por qué no está saliendo? Porque es muy difícil, casi imposible, describir lo que hacen. Todos ustedes que tengan que lidiar con gente, es imposible describir qué hacen ustedes. No se podría. ¿Cuáles son las actividades propias de la gerencia? De que hacen ustedes, habrá que facturar. Es imposible porque hay que estar todos los días solucionando cosas, solucionando temas con gente, con otros. Entonces, esta es una de las cosas que está quedando, el manejar a ustedes. Bueno, y acá necesitamos continuar con esta idea de liderazgo, o sea, hacer que las cosas sucedan. ¿Okay? Antes, cuando estábamos todos juntos en el mismo espacio, en el mismo lugar, ¿cierto? El liderazgo se llamaba influencia social. Cuando entra de la mano de la psicología industrial organizacional, en los temas de liderazgo de la administración, entra en el gran capítulo de influencia social. De hecho, así es parte de la psicología social, subtítulo influencia social. En influencia social ustedes encuentran el liderazgo. Pero eso supone que están todos juntos al mismo tiempo y al mismo lugar, nada más que son todos parte de la misma empresa, o sea, hay subordinación. Y estamos pasando a un mundo donde tenemos que dirigir. Recuerden que la subordinación supone, por ejemplo, la jefatura, por así decirlo, el contrato laboral, supone que hay la capacidad de dirección, que puedo dirigir el trabajo o lo otro, está la capacidad de variación, o sea, puedo decirle a la gente que un día haga una cosa y después dentro de los márgenes de su contrato haga otra. Está la reglamentación y está la disciplina. O sea, estas cosas que están claramente establecidas en el derecho laboral de casi cualquier país, son los vectores clásicos de la subordinación. O sea, la gente
cada uno de nosotros que firma un contrato laboral, firma eso. Firma eso. O sea que en la empresa hay subordinación. O sea, el dueño de la empresa o su representante son los que mandan y el resto no mandan. Aunque suene feo. O sea, nosotros vamos a talleres, ¿cierto? Talleres de coaching, talleres con papeluz y cosas, ¿cierto? Todo en el suelo y eso, pero todos sabemos, como contrato psicológico, todos sabemos que en la empresa alguien manda y alguien obedece. El jefe y la jefa lo saben, y los que no son jefes y no son jefes saben quién manda. O sea, podemos hacer todo estos ejercicios, ¿cierto? Como buena onda, pero al final el contrato psicológico es súper claro. Y el contrato laboral es súper claro. Hay subordinación. Ahora, el pequeño problema es que en este mundo existe claramente subordinación, pero en este mundo no existe claramente subordinación. ¿Por qué? Porque los trabajadores no están regidos por contrato laboral. Entonces, todas estas cosas se me ponen un poquito difusas, digamos. Yo no puedo hacer, por ejemplo, variación, no puedo hacer dirección, no puedo hacer reglamentación. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la gente pertenece en este esquema, en este nuevo esquema, que está permitido por la tecnología, que permite la cooperación y la interacción, y el señor no tiene, para trabajar, no necesita trabajar con un colega. Puede trabajar con el cliente, puede trabajar con el proveedor. Y si trabaja, por ejemplo, con el cliente, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes está metido, pero por ejemplo, cuando hay que presentarse una licitación grande, uno se presenta con el proveedor, porque uno se presenta con tecnología. Entonces tiene que tener atado eso, y eso se llama contrato, por eso la empresa, el valor de la empresa son sus contratos. Entonces, tiene que tener atado eso, y con el proveedor se desarrolla una gran licitación, pero no tienen subordinación a los mismos jefes, porque son de empresas diferentes. Entonces hoy día lo que se necesita como liderazgo es bien diferente a lo que se necesitaba acá, porque acá todos sabían quién era el capitán, y el capitán sabe quién era el capitán. Los trabajadores sabían quién era el capitán, y el capitán sabía quién era el capitán. En este caso era nombre, al principio sí. Y ahora estamos en otra cosa. Estamos en otra cosa donde todo este tema de la subordinación se pone más difuso. Entonces necesitamos otro tipo de liderazgo. Probablemente. Acuérdense, a manera de refresco, para refrescar esto, que la forma en que luce una organización, lo clásico de una organización, según Coase, por ejemplo, Ronald Coase, lo clásico de una organización, lo que define a la organización son sus contratos. Se llama Nature of the Firm, la naturaleza de la firma. Lo que define una organización son sus contratos, porque la empresa, la persona jurídica, es un invento, ¿cierto? Es una ficción. Es una ficción que permite contratar y ser contratado, diferente a la persona natural. Es un desarrollo de la historia del capitalismo, digamos, que permite que los riesgos estén fuera de la persona natural. Porque al principio estaban juntos con la persona natural, pero después con el tiempo, a veces el capitalismo en inglés, cuando uno se refiere a capital en inglés, significa financiamiento. No tienen ni idea que nosotros tenemos en castellano. Entonces, el que pone el financiamiento. Entonces, el desarrollo del capitalismo, o sea, el desarrollo del financiamiento, supuso que en algún momento había que separar la persona natural de la persona jurídica. Y la persona jurídica es la que puede contratar y ser contratado. Eso es lo que caracteriza a la empresa, contratar y ser contratado. Y todo lo demás, eso es lo mínimo, contratar y ser contratado. Y todo lo demás va a depender de los costos. Fundamentalmente los costos de transacción y costos de coordinación. O sea, cuánto me cuesta a mí mover las cosas físicas y cuánto me cuesta mover la información. Si a mí me cuesta mucho mover las cosas físicas, o sea, si es muy costoso mover las cosas físicas, yo voy a tender a hacer la internalización de las actividades. Por ejemplo, a principio o buena parte del siglo pasado, a mediados del siglo pasado, como me costaba mucho coordinar el transporte de mis mercaderías, ¿de quién eran los medios de distribución y el transporte para distribuir? Eran de las mismas empresas. Las empresas tenían sus camiones. La empresa a principios del siglo tenía sus trenes. Los dos primeros trenes en Chile, los dos son privados. Cuando nosotros tenemos esa idea de que el tren, transporte pasajero, sistema público de transporte, etc., las pizzas, eso nunca fue así, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. El primer tren del mundo, que fue entre Manchester y Liverpool, es privado también. Es para sacar mercadería, no para sacar personas. El primer tren del mundo. Y en Chile fue lo mismo, el tren de Chañaral y el tren de Tongoy, que iba desde Ovalle a Tongoy por el Cerro Tamaya, que es de la primera explotación de cobre de Chile. Entonces, si los costos de transacción son muy altos, si me cuesta mucho mover la mercadería física,
entonces a mí me conviene internalizar la actividad, todo vale, todos los trabajadores son míos. Eso es la historia del siglo pasado en buena parte. Pero a partir del año 70 empiezan a caer los costos, y sobre todo los costos de coordinación. Si a mí me cuesta mucho coordinar a la gente, por ejemplo lo que pasaba en ese tiempo, cuando coordinar a los que iban a dejar los pedidos, etc., si yo no los puedo, en ese tiempo les pasaban una bitácora, o sea, salían de la fábrica, les pasaban, usted tiene que ir a esta parte, a Puerto Montt, entrega acá, y entre medio no había ninguna comunicación con ellos. Si ese es el esquema, los trabajadores tienen que ser míos, porque no puedo contratar una empresa por fuera, porque es mucho riesgo, los trabajadores son míos. Si a mí me cuesta mucho mover las cosas físicamente, o me cuesta mucho mover la coordinación, la tendencia es hacia internalizar la actividad, o sea, todo el trabajo es mío. O sea, todos están regidos por contrato de trabajo y todos son colegas, por el mismo contrato de trabajo dentro de la misma firma, ¿ok? Contrato laboral. Pero si los costos caen, o sea, si la tendencia es hacia el otro lado, entonces lo más eficiente es que todo por fuera. Todo se externaliza. Salvo lo que sea costoso de coordinar o en términos de transacción. Entonces, la pregunta es, pero profesor, entonces va a quedar todo afuera. Y la respuesta, ustedes ya lo saben. ¿Cuál es? Depende de los costos. Si hay algo que es muy costoso externalizar, por ejemplo, los gerentes. El gerente del Notco, los fundadores del Notco, ¿se puede externalizar? No, o sea, vamos a comprar Notco y vamos a poner otro gerente. ¿Eso es externalizable? No, porque el valor de la empresa es la persona, es el equipo. El valor de esa empresa es el equipo. A lo mejor de otra empresa, de una empresa manufacturera no, pero Notco no es manufacturera, no produce nada. Y tiene una fórmula que hay 500 fórmulas parecidas en el mundo. No produce nada. Lo que tienen ellos es equipo. Entonces, esa persona es externalizable. Yo puedo subcontratar a alguien para que haga esa pega, no. Porque el costo es muy alto. Pero todo lo que sea el costo bajo, finalmente va a terminar afuera. Entonces, bueno, lo que ustedes están viendo ahora es la empresa ya no reemplaza. O sea, sale alguien jubilado, sale alguien echado, no hay reemplazo. Antes en los bancos salía alguien éramos 8, salía alguien del banco y todo el mundo estaba esperando, uy, ¿quién va a llegar? Ahora no va a llegar, ¿quién está esperando? Porque no va a llegar nadie. Los bancos, en todas estas empresas que tienen sindicatos fuertes, lo que están haciendo es tratando de sacar por muerte natural, ¿no? O sea, que la gente se vaya jubilando, que vaya renunciando, etc. Pero no hay reemplazo. Le sobra gente en el término estricto, no le sobra gente, le sobran horas. Y esas horas tienen que acumular entre la gente que hay. Porque imagínense lo que es hacer un trabajo sin Excel o con Excel. O sea, la verdad es que nosotros podríamos hacer mucho menos sin Excel. Entonces, tú, en la medida que tú aumentas el Excel, el factor tecnología, lo que estás haciendo es que te sobran horas de personas. Si llega a un nivel de tecnología que cubre todo tu negocio, ¿cierto? Ya no necesita, viene a ser, la hora de tecnología viene a ser cada vez viene a reemplazar cada vez más horas de personas. Entonces empiezan a sobrar horas de personas. Entonces, el panorama actual es que las actividades se están externalizando, por lo cual va a ser cada vez más raro que yo trabaje con gente que son colegas mías, que tienen subordinación a la misma empresa. Voy a trabajar trabajar en actividades laborales donde la gente es de varias empresas. Por ejemplo, eso ya había empezado a suceder con los informáticos. Los informáticos que vienen a trabajar, a instalar el ERP de una empresa, no son de una empresa. Y trabajan a veces 2 años en la empresa. 2 años en el comedor y todo, son de otra empresa. Y el gerente en los últimos 2 meses de la instalación del ERP, si el gerente de producción se agarra con el jefe del proyecto de ERP, sale el gerente de producción, no sale el de tecnología que es de otra empresa. Imagínense la humillación. Imagínense cómo están tratado el tema del poder. O sea, el que tiene que agachar el moño, el gerente de producción, y no, porque no lo va a agachar el moño. Pues no te lo va a decir ya, pero bueno. Y te hay que ahorrar los $2 millones de la inversión en ERP. Entonces hay una tendencia a que los equipos de trabajo sean diversos. Pasó por la gente informática, si ustedes lo piensan bien, los abogados. Hace tiempo que ya funcionan así. O sea, prestan servicio a la empresa, pero no están contratados por la empresa. Los informáticos prestan servicio a la empresa, pero no están contratados por la empresa. Los contadores y prestan servicio a la empresa y no están contratados por la empresa. Y también ustedes, cuando van al médico,
ustedes no tienen relación laboral con el médico, no tiene relación laboral con ustedes, ni tampoco con la clínica. Porque los médicos no rehuyen la relación laboral. ¿Cierto? De relación comercial, se contratan como sociedad de médicos o sociedad de inversiones, bien muy bien, pero contrato laboral no quieren. ¿Okay? Entonces eso ya había empezado a pasar y ahora se está masificando. Lo cual significa que no hay subordinación. Entonces estamos llegando a un tipo de organizaciones donde necesitamos administrar básicamente esto, ¿cierto? El trabajo en términos, porque la gente que trabajamos en la oficina, que trabajamos con la información, aquí el gran desafío es cómo administrar las relaciones, la cooperación y la interacción entre trabajadores. Como el gran desafío, la cooperación y la interacción entre los distintos trabajadores. ¿Quiénes son los que van a quedar? Bueno, los expertos y los managers. Y aquí acuérdense, lo importante del manager es manejar a otros. O sea, si ustedes manejan a otros, básicamente tienen asegurado de que no es predecible y que no es información estructurada, porque los otros se encargan de que no sea predecible y que no sea estructurada. Entonces, y el otro gran tema interprofesional son los jefes. O sea, los jefes y los expertos. Los expertos son los que saben programar las nuevas máquinas, ¿cierto? Son los nuevos mantenedores. Acuérdense que en el mundo que está saliendo de la industria, en el mundo de industria, que ya concentra muy poca parte de la fuerza laboral, la mayor parte de los trabajadores son mantenedores. El 80% de los trabajadores en la minería no son operarios, son mantenedores, porque la operación es automática y es cada vez más automática. Entonces, ese 20% de operadores en realidad son backup tecnología. Son backup, son para apretar el botón rojo. Están ahí, pero es para apretar el botón rojo, pero ya la operación es automática. El 80% son mantenedores. Por eso en la minería, el 80% a su vez de los mantenedores, a su vez son externos. A su vez son externos. O sea, del 100% tenemos que solo el 20% de operadores. La mayoría de esos operadores son de la empresa, son del mandante. Y queda un 80% que no son de la empresa, que no son operadores. Y de ese 80%, el 20% son de ellos y el otro 60% son, o 60 digamos, son subcontratistas. O sea, podríamos decir que a lo más el mandante tiene un 70 y un 80%, perdón, entre un 20 y un 40% de trabajadores propios. Y todo el resto en toda la minería. O sea, la minoría de los trabajadores de la minera son de las compañías mineras. Casi todos son subcontratistas. Profe, tengo una duda, pero tiene que ver como más con la parte, no tanto con la materia que estoy entendiéndola hasta ahora. ¿El trabajo es un trabajo que vamos a trabajar durante el curso? ¿O es un trabajo particular que tenemos que hacer como... Lo digo solamente porque como es el último trimestre... Que me corta mucho. Vámonos después. Mira. Es que como es la primera clase pensé que iba a partir con la parte como más administrativa de la fecha y todo eso. Sí, vámonos ahora cuando estamos terminando. Ya. Entonces, estos son los dos tipos de gente que va a quedar. Y aquí, entonces, y por eso les pongo esa imagen, es porque tenemos que preguntarnos, hay dos preguntas básicas que deberíamos nosotros ser capaces de responder para saber si vamos a quedar dentro de la empresa. Una es si somos jefes o estamos en niveles de manager. Los managers que van a quedar son, la pregunta a responder es, ¿usted tiene gente a su cargo? Si no tiene gente a su cargo, es sospechoso de que no es manager. Y segundo, ¿usted tiene objetivos a su cargo? Si no tiene objetivos a su cargo, usted no es manager. De hecho, cuando empieza la ola de despido en las empresas tecnológicas en Estados Unidos el año pasado y antepasado, después de la pandemia, empieza una ola muy fuerte de despido que le llaman de white collar, que es de la gente de los puestos universitarios, por así decirlo. Y lo que le preguntan, y todo esto empieza con Elon Musk. A Elon Musk, cuando va a comprar, Elon Musk compró Twitter. Cuando va a comprar Twitter, que como es medio genio así de las compras y las ventas,
Entonces tú ahí como que iba a comprar, ¿se acuerdan que se desistía, no se desistía? Y cuando compró finalmente, ese mismo día, participa en una conferencia de una universidad. Y justo está toda la prensa especializada en tecnología y le hacen la pregunta que, obviamente, está todo maquillado. Le preguntan, ¿qué cree usted? ¿Cuál cree usted que es el principal desafío de Twitter? En el momento en que estaban cerrando el negocio. Y justo está en una conferencia en Colombia, no saben. Y le preguntan, ¿cuál cree usted que es el principal desafío de Twitter? Y Elon Musk dice, el principal desafío, todo el mundo pensaba, la herramienta, ¿cierto? La tecnología. Y él dice, el principal desafío de Twitter es que aquí tenemos jefes, que son jefes de jefes, que son jefes de jefes, y esos jefes son jefes de jefes. Y eso, si yo compro, que se soluciona esto, entonces si llega a hacer, a pasar la compra, eso se va a acabar. O sea, usted o hace algo, o máximo un nivel de jefe. O sea, usted atiende clientes o proveedores, o el jefe de los que atienden clientes o proveedores. Pero usted no va a ser jefe del jefe. Eso se va a acabar en Twitter. Al otro día, eso fue en la tarde. Al otro día en la mañana se dispararon los precios de la acción. O sea, hizo el negocio, hizo la pasada, como siempre la hace en un paso. Estaba todo maqueteado. ¿Por qué? Porque en el mundo de la tecnología la gente está esperando eso. Porque y después salió Meta, ¿cierto? Que Facebook, Instagram y todo eso. Dijo lo mismo, y después salió los de Google, Alphabet, y dijeron lo mismo. Dijeron, aquí se tiene que acabar el tema de ser jefe, de jefe. O sea, ¿qué es lo que define a ser jefe? Es que usted es dueño de un objetivo. Si usted no tiene objetivo organizacional y es responsabilidad suya, usted no es jefe. Entonces empezaron a ganar fuertemente y con lo cual empezaron a salir los despidos de gente universitaria. Antes estaban acostumbrados que los despidos siempre eran por abajo, eran siempre los de la última línea, no, ahora empezaron a salir gente de arriba. Middle managers, que le dicen acá. Empezaron a salir un middle manager por miles, salieron 2000 en cada ajuste que hacía Meta y que hacía Twitter, eso como 2000 trabajadores middle managers. Entonces, la definición de jefe ahora es, ¿usted está a cargo del objetivo? Sí o no. Primero. Y segundo, ¿usted tiene gente a su cargo? Sí o no. Si no está a cargo del objetivo, no es jefe. Y a su vez, si además no tiene gente a su cargo, no es jefe. Entonces, había gente que tenía gente a su cargo, pero no tenía objetivo a su cargo. No es jefe. O sea, eso se puede aplicar. Y los cerebros empezaron a aplicar. Está pasando ahora en Chile. Y lo otro es que entonces se inaugura esta persona. Alguien que está a cargo de los objetivos. Las empresas se mueven por objetivos y alguien está a cargo de los objetivos. Y segundo, alguien tiene que ser capaz de poner la máquina en función. Que es básicamente organizar este tema del trabajo predecible, no predecible, estructurado, no estructurado. Entonces, para ir cerrando, un poco lo que decía la compañía. Entonces, a nosotros nos convendría un poco pensar en esto. ¿En qué parte de esto estamos nosotros? Por ejemplo, arriba. ¿En qué parte nos podríamos ubicar arriba? Por ejemplo, ¿qué parte de nuestro trabajo es predecible? Utilizamos información estructurada y existe una reglamentación que lo permite. Pero nosotros deberíamos ser capaces de situar nuestro trabajo allá arriba, en la parte roja, para saber cómo vamos. ¿Cómo vamos? Porque si estamos todos en el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, todo es predecible con infraestructura y le repite la reglamentación, estamos fetos, hay que preparar la salida. Y en la parte de abajo, deberíamos ver entonces cómo podríamos rediseñar nuestro trabajo hacia lo no predecible, hacia la información no predecible, hacia la información no estructurada y en qué estado está la reglamentación, que no permite, no depende de nosotros. Entonces, aquí un poco es como la reflexión que tenemos que hacer, ¿dónde estamos y cómo podemos pasar para acá? ¿Cómo estamos acá y cómo podemos ir trasladándonos hacia acá? En términos de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos. Por ejemplo, el ejemplo de los médicos, ¿cierto? Un buen médico especialista, ustedes van al médico, ¿cierto? Pueden poner 70 años. Vamos.
médico especialista. ¿Cierto? Tienen horas, les dan una hora en una semana para el médico, 70 pesos. El gaffiter, el cobro más o menos, pero no estudió 14 años. Entonces, ¿qué puede estar diciendo eso? Y también que mejorar. Y yo creo que tiene más aguante el médico que el gaffiter. Si ustedes critican al gaffiter, el gaffiter pega su cotilla. Y hay que quedar con el grifo abierto. ¿Qué están diciendo? La especialización es lo que te va mandando. Pero la especialización es qué tipo, porque los dos son especialistas. Creo que es la especialización en el tema. ¿Pero qué sería? En el servicio. Pero el médico es especializado, ¿cierto? Y el gaffiter también. Ya, pero ¿cuál podría ser la diferencia ahí? Porque ¿qué está pasando? Que esta persona que es especializada de 14 años de medicina está ganando lo mismo que el gaffiter. El tipo de trabajo, los trabajos que no se quieren hacer quizás. Exacto. Y además, no es que no se quieran hacer. Es que el gaffiter, ¿por qué ustedes están dispuestos a pagarle a alguien que no tiene 14 años de estudio? Porque están dispuestos a pagarle algo muy parecido. Acuérdense que el doctor, la doctora pagan secretario y pagan local. El gaffiter no paga nada de eso, no pagan ni impuestos. De hecho, porque ni siquiera necesitamos una. No da ni boleta. O sea, fíjense que por ahora está ganando más el gaffiter. ¿Por qué nosotros estaríamos dispuestos a eso? ¿Por qué estamos dispuestos a pagarle a alguien que no tiene 14 años de especialización, que no paga local, que no paga secretaria? ¿Por qué estamos dispuestos a pagarle Es más? difícil encontrar al gaffiter que otro médico. No. ¿Por qué estamos dispuestos? Porque sabe hacer algo muy bien. Por la escasez de la oferta de gaffiter. ¿Por Y porque la demanda, o sea, y porque es una cuestión de primera necesidad. ¿Por qué la necesidad? Porque es lo que nadie quiere hacer en el fondo. Y porque tenéis el accidente, porque nos pasa lo mismo nosotros al médico que te va a operar porque te pasó un accidente, también le pagan lo que pida. Porque es impredecible, esa parte de lo predecible es crucial. O sea, si tú estás con los niños, digamos, llegando a la casa y eso, y no puedes abrir la puerta, el cerrajero te va a cobrar 100 lucas y entonces los vaya a atacar. Te lo doy firmado. O sea, analizándolo en frío, uno diría, ¿no? Pero pensé que acabamos de hacer, ¿cierto? No, porque nadie se enfrenta a demanda. Si tú estás con los niños chicos entrando a la casa y no se abre la puerta y algo pasa porque la llave, el cerrajero te lo puede solucionar por 100 lucas, te lo doy firmado, no lo puede pagar. ¿Por qué? Porque es impredecible, no porque es difícil. Entonces, para la tecnología, el tema no es si es difícil o es fácil, que es lo que estamos acostumbrados a pensar. El tema es si es impredecible o predecible, y el tema es si es estructurado o desestructurado. Y el resto no importa. Puede ser muy difícil, pero si es predecible, la tecnología lo hace. Puede ser muy difícil, pero si hay información estructurada, la tecnología ya lo hizo, eso ya ha pasado. ¿Okay? Entonces pasa que un médico patólogo, por ejemplo, el Dr. House son médicos súper especialistas, ¿cierto? Porque son como medios científicos. Bueno, los sueldos de los Dr. House, los médicos patólogos, ya se están hace rato. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hace un médico patólogo. Analiza la radiografía y los exámenes para saber si tienen cáncer y no sé qué, ¿cierto? O sea, el qué es súper predecible. Siempre van a venir imágenes, siempre van a venir laboratorios, más encima con cierta certificación, etc. Y hay que analizar eso. El qué es súper predecible. El cómo, imágenes, etc. Una cierta metodología. El cuándo, siempre va a ser en el hospital. El dónde en el hospital, cuándo después de un procedimiento. Entonces, si es previsible y si hay información estructurada, como es la información de los exámenes, entonces yo pesco todo y lo mando a la clínica Mayo, Estados Unidos, yo haré por una fracción de la plata. Por una fracción de lo que me cobra el patólogo acá, un sistema computacional asistido por médicos patólogos en la clínica Mayo, te hace, en vez de compararte, un buen médico te compara 5.000 casos que tiene en su cabeza. Ahí te lo compara con 5 millones de casos en 5 segundos. Entonces, ¿por qué? Porque se cumple todo lo que está arriba. Porque es predecible.
El qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Es súper predecible. Entonces, no es un tema de que es difícil. ¿Es difícil analizar eso? Obvio que es difícil, es muy difícil. Pero la tecnología lo puede usar. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la oficina es más fácil que tener una nave no tripulada, ¿cierto?, en Marte. Durante no sé cuántos años ha estado el Voyager, no sé cuánto en Marte. Cualquier cosa es más que nosotros hagamos en la oficina, es más fácil que eso. Infinitamente más fácil. O sea, la tecnología que existe hoy día puede reemplazar cualquier trabajo en la oficina, siempre que sea predecible y estructurado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero ver, en el mundo de lo predecible y estructurado, ¿dónde estamos? Para saber de dónde tenemos que salir. Porque si no, esa pega se nos va a dar. Y en el mundo de lo no predecible y lo no estructurado, tenemos que saber dónde vamos a llegar. Tenemos que cambiarnos nuestra carrera hacia allá, al mundo de lo no predecible. ¿Qué es lo que hizo el señor Gaffiter? El señor Gaffiter no estudió más. No se fue a especializar. Nosotros tendríamos que pensar eso, porque hay gente no especializada, es pobre, ese lenguaje medio corny, así, medio llorón. El señor Gaffiter llega en un auto mejor que el mío. Cobra 60, hay que pedirle hora. Cobra lo que quiere, no tiene que pagar el secretario, no tiene que pagar el local, nada. Le cobra 50 lucas menos, por mirar. Y una pega que tú decís, cuando tú lo estás mirando, yo lo hago, lo miro y pienso, bueno, usted no es fácil. Habla tú. No me voy a decir eso al Gaffiter, porque el Gaffiter te dice eso. ¿Por qué? Porque está todo soltando para todos lados, tú necesitas que la botella se arregle ya, como el cerrajero, ¿cierto? Cuando el cerrajero abre, uno dice, bueno, no era tan difícil. Ahora es impredecible. No es un tema de que sea difícil, el tema es que es impredecible. Y además información no estructurada. Entonces, en este mundo en donde se está dando el liderazgo hoy día, donde estamos cambiando de lo rojo a lo verde, podríamos decir. Está un mundo que está saliendo y un mundo que está llegando. Entonces ahora se necesitan unas nuevas habilidades para poder dirigir. Ok, entonces llegamos hasta ahí con lo... ya, entonces tú me habías preguntado del trabajo, ¿cierto? O sea, idealmente El programa. que tenemos... La fecha. Ya, pero le dieron las fechas de los certámenes porque ahora estamos siguiendo a las fechas que dan desde la dirección del programa. O sea, tenemos la fecha de todas las evaluaciones de todos los ramos. Sí. Esa vamos a ver. No, pero cada pero- profesor ha ido dando en su ramo sus fechas. Ah, ya, yo no tengo la fecha. Ah, ya, porque, o sea, mandaron un calendario el calendario académico que dice que días son feriados, que días no pueden haber evaluaciones Ya. por post-feriado, qué sé yo, pero no mandan así como ya, certamen uno de dirección. no. Es que a nosotros nos mandan, pero a mí no me lo han mandado todavía. Ya. Aparte que... ¿Está en la ponderación? No, tampoco sabemos la combinación. Parece Por eso. que generalmente lo hacen no coinciden con matemáticas, los que están en la parte de matemáticas. Es que, no sé, profesor, yo entiendo que cada profesor asigna sus fechas y este es el único curso que se imparte en este horario porque los chiquillos de diurnos semestrales, este es el único curso trimestral de este ramo. Entonces, hasta donde yo entiendo por todos los profesores en la carrera, usted tiene la potestad de fijar la fecha de Sí, su... pero dentro del calendario que ellos nos mandan. Pero el calendario académico está, si quiere lo revisamos ahora y podemos acordar la fecha. Podemos acordar, le conviene, ¿no? O sea, es que necesitamos verlo, sí. Lo que pasa es que dice, el programa nos dice, en esta fecha debería estar la certamen, no esta otra fecha. El programa que está en el aula, la planificación de la asignatura, sale solamente 2 certámenes, una pauta caso y promedio de controles de lectura. ¿Y salen las ponderaciones? Cuatro- Sí, son 25, 25, 10, 20, son pero cuatro- no. ¿Ah? ¿25 cada uno? Sí. 25 cada certamen. Revísalo y después... Eso es lo que les dije al principio. Lo que pasa es que... Evaluaciones, todos los tipos de evaluaciones, Hay un un certámenes, un trabajo y promedio de control. 4 tipos de evaluaciones. Sí, sale Lo puede ir certamen. anotando para que... Lo dije al principio. Sí, pero es que... Concretémoslo, tengamos un programa... ¿Qué cosa, perdón? Entonces, sí. Son 2 certámenes, Sí. trabajo y Y el Ya, promedio de control. Entonces, ¿cuál es la ponderación de los certámenes? 25%. Ok, perfecto. cada uno son 25. Está en el sílabo, está en el sílabo. Ya, estamos respetando entonces 100% el que está publicado por la universidad, esa es la Sí. idea. Ya, ok. Lo voy a mandar. Fijemos fecha entonces. Entonces, si ustedes quieren fijar fecha, no tengo ningún problema. Tenía ¿Quieren que fijar ver- ahora o...? Lo que pasa es que la próxima clase es feriado, de nuevo, entonces ya vamos a haber entrado a... Es un programa Yo no tengo ningún problema. Así que... ¿Quieren ir 2 certámenes?
¿El trabajo en grupo y Mira, el trabajo es en grupo. Y lo que hicimos y lo que hemos hecho las últimas veces ¿Dónde está el es trabajo? grupos de 2 o 3. No hay, Grupos de 2 no hay o trabajo 3. en la pauta. No hay trabajo. En el programa que está en aula, por lo menos. Hay certamen, pauta casos, pauta casos. Es el trabajo. Es el trabajo, ok. Entonces, el primer pauta caso sería como la primera entrega, que vale un 10%. La otra pauta caso sería el 20%, que es la segunda entrega, ¿así? Es que El lo que único sale pro- de programa de la asignatura. Eso es lo único que sale. Es que el mismo trabajo. Que tiene dos evaluaciones. Ok. Entonces, Es trabajo que vale 30. entonces sería una entrega entonces. ¿Cómo? Control es 20, entonces. Control es el promedio de los 20. Promedio de control es ¿Y 20. cuántos controles son? Realmente alcanzamos el 2 o 3, ¿no? Perfecto. ¿Y eso los avisa antes o...? Son lecturas, que uno puede dejar. Maravilloso. Y el trabajo entonces sería una sola entrega, no dos, y valdría un 30%. ¿Esa es la idea? O hacer 2 entregas. O sea, estamos nosotros con seminario de título en paralelo, así que yo prefiero, creo, al igual que todo, hacer un solo trabajo. Al final nosotros vamos, ya estamos en esa etapa. Pero ellos tienen prioridad. Ya, No, es que adelantamos tema. Nosotros somos de segundo año. ya, pero mira, hagamos lo siguiente, es que el trabajo es al final, entonces no... Entonces, Pero es que No nos preocupemos ahora del trabajo, es que eso no sé si sirve mucho porque este curso topa al final justamente con Navidad, Año Nuevo y varios feriados donde no se pueden hacer evaluaciones. Entonces, creo es la que... entrega. Por eso, entonces sería bueno tener claridad de si va a ser, excepto la semana en que no se puede entregar el trabajo. Entonces sería No lo... veo que haya mucho tope. Es que va a tener tope con los otros 3 ramos en paralelo y con seminario de título. Entonces, creo yo, para la sanidad mental de todos, que sería bueno tener claro cuáles son las evaluaciones del ramo y cuáles son las fechas de entrega. Pero hagamos algo. veamos los certámenes. Llevo los vamos certámenes viendo primero. Claro. cosas. O que el profe, o que lo tal suba vez esta profe semana. revise usted lo que le mandan a ustedes de manera interna y mañana nos manda a primera hora un correo con esto. No lo va a hacer. O sea, yo siempre me equivoco, me mandan una cosa que dice como las semanas de certamen del programa, pero por lo que ustedes me dicen parece que nos llegan los profes. Podemos O sea, nosotros no... llega. Podemos proponer nosotros la fecha en base al calendario que tenemos. Es que ahí se van a nosotros. anular, porque siempre hay un tema... No, incluso los profes, si un certamen es como, no alcanzo a pasar la materia, se corre, no es algo de la escuela. Primera vez que yo escucho Entonces que hagamos eso, yo les traigo la fecha de la próxima clase. La No, próxima... tiene que mandar la profe por correo porque la próxima clase no hay clase. Porque pasa Sí, y ahí vamos a estar con pruebas de lo que hablamos, necesitamos saber. partamos con los certámenes Que y justamente lo que ingresamos estoy- los controles y nos ordenamos. A ver, estamos en octubre. Tenemos todo noviembre, todo diciembre y mitad de enero. Eso es. Sí. Claro. Entonces, el primer certamen lo deberíamos tener la última semana de noviembre. 29 de noviembre. Si alguien me puede mandar después lo que vamos a hablar ahora, me lo mandan para yo ponerlo en el aula. Ya. Luego, como miércoles de noviembre, sería- Calendario, evaluaciones. ¿Al personal? Ya. Entonces el tercer trimestre. Ya, entonces ¿cuándo es el primer certamen? 29 de noviembre. Ahora, ¿se puede ser el 22? ¿Empecemos a jugar? El primero que viene el 28 y el 30 tenemos presentación de trabajo. O
del turno legal. ¿Es posible hacerlo el 22? No sé, ustedes chiquillos Sí, que por están en favor, otros el cursos. 22. Pero es la única semana donde no hay... La otra semana, el 29, están las pruebas de los 3 otros cursos. Entonces, si es posible adelantarla, sería una semana. aquí eso no podemos cancelar. Miércoles. Imposible que no conectemos con los otros cursos. Dejémoslo aquí porque no todos están lo mismo. No, por eso estoy preguntándole también a los chiquillos. Que no es solo lo que ustedes conversen, es lo que yo... Le estoy preguntando a ustedes. No es posible adelantarlo. Ah, O sea, atrasar tendríamos que revisar. Ah, ya, ok. No puedo... Yo considero una materia. Sí, por eso le estoy preguntando. Entonces no es posible. No es posible adelantarlo ni atrasarlo. No es posible adelantarlo. Atrasarlo sí. Tendría que ser Ya. el 6 de No, diciembre, pero el 4 de diciembre, al 6 de No, diciembre sí, ya. primero acá. Ok. Está entrega la memoria. ¿Está bien? No, está bien. Entonces, certamen 1, lo dejamos 29 de noviembre. 29, por favor. Masacre se sabe. Certamen 2. Certamen 2 tiene que ser al final. ¿Antes o después del trabajo? Al final. Ya lo final. La última 10 de semana, enero. Última semana. Última. 10 porque del 15 al 19 son recuperativos. Ah, 15 al 19. Ah, ya, ya. Esa es la semana recuperativo. No, pues el 15 la No, no, semana Antes de la recuperativa. semana recuperativa. El 10. El 10. No, el 3 no puede haber evaluación además. 10. ¿Ya tenemos? ¿Cuándo tienen las clases? Esa semana. Esta semana. Porque el recuperativo sería 17. El 17. Semana del 8. La del 19 es la última como recuperativa y se cierra. Recuperativo 17. Profe, y la entrega del trabajo, 14 es la última deberíamos semana. fijarlo Recuperativo igual ahora. 17. Sí, claro, fijemos todo. O sea, los controles no los vamos a fijar ahora, porque los controles son cuando yo se los dé nomás. Son no predecibles. Pero con información Es especial. predecible, pues si tengo que leer la cuestión. Sí, pues, son de una semana a otra son predecibles nomás. Yo les voy a decir próxima semana o Profe, pregunta, entonces el trabajo también lo vamos a entregar esa semana porque como esa es la última semana que puede no, el trabajo. Ah, El 3. 3. entonces, pero el 3 se puede entregar. No se puede el 3, güey. Ah, O lo dejamos la última semana de diciembre. ¿Qué cosa? La última semana laborable de diciembre. Tendría que ser el 27 de diciembre. 27 de diciembre, porque el 3 nadie va a entregar nada. El 27 es lo mismo. El 3 sí se puede, en todo caso. Sí, el 3 sí se puede. Lo que pasa es que el 27 corre la misma política porque en el fondo el 26-25 es Navidad. De hecho, el 3 y el 27 sí se puede. Pero sí se puede entregar el 27 y el 3. Sí. 3 de enero. El 3 de enero. El trabajo. Claro. Yo fui 3 de enero, ¿cierto? 3. Miércoles 3 de enero. Perfecto. Y eso sería más los controles, el promedio de control, que valdrían 20%. El único error que tenemos. ¿Le doy las ponderaciones para agregarlo ahí? O... Los certámenes, promedio de certámenes son un 25%. 25 cada uno. 25 cada uno, perdón, sí. 25 cada uno. ¿Los certámenes son individuales o en los mismos grupos del trabajo, profe? No, certámenes son individuales. ¿Trabajo en grupo? El trabajo son equipos, el trabajo son equipos de 2 o 3. ¿Y los certámenes son vía O sea, aula? si alguien me pregunta, profesor, ¿puede ser un equipo de 4? Yo le voy a decir que esos son dos equipos de 2. Y no me lo preguntan. ¿Los exámenes son por Puede aula ser o a de mano? 5, eso es uno de 3 y uno de 2. Puede ser de 1, mínimo ¿Los exámenes son por aula o son No. escritos? 2. Ya no se puede hacer nada. No es online. Hemos hecho exámenes por aula presenciales aquí en la sala. Ah, sí. En el computador. Con Leonel, de hecho. ¿Para ¿En el computador? Sí, profe, cada uno Leonel. con su computador. Sí, ya, vale, para no estar Ahí ahí. va lo mismo, porque yo hago el certamen. Sí, igual, para acreditar todo. Ya. Más rápido. Ya. Y los controles son por una semana. ¿Algún libro o algo que No, son lectura. Yo les voy a hacer- Defensa de tesis. ¿Lecturas puntuales que va a subir a aula, profe? Son como 6 meses. Es en marzo, parece. Sí, de hecho.
Pero Lionel pasa que voy a Ya, estar adentro. estaríamos entonces. Sí, pero Y si el es trabajo aquí que se trata, profe, si nos puede comentar termina algo. antes de... Tenéis que tener todos los ramos cerrados y justo en la semana regulativa no La alcanza. clase, vamos a ir haciendo unos ejercicios como estos. Ya. Entonces, es como lo vamos a discutir en clase y eso, pero después la idea es que ustedes preparen estos mismos trabajos que vamos a hacer en clase, que ustedes lo preparen como grupo y hacen la presentación como grupo. Profesor, profesor, En base, eligiendo su empresa. duda existencial. ¿Esta PPT va a ser con la cual vamos a trabajar todo el curso? No, esta es una parte de la primera parte. Ya. Voy a subir- Pero la vamos a ver completa esta PPT. Sí. Sí. Esta es la- Entonces podríamos decir que el primer certamen involucra todo esto PPT y algo más. Sí, en la torta Y el trabajo se va a ir construyendo también que vamos avanzando el curso avanzando, con los y por ejercicios. eso ustedes hay una fecha donde lo pueden entregar, pero ya lo hemos hablado de todo. Ya, súper. 10 minutos. 3, sí, 3. Entonces les mando esto, todavía me falta hacer unas consideraciones, pero son las que están en el 5. Lo que pasa es que no me funciona el 5. No funciona el número, voy a poner 25. 4. 2 más 2 más 1, profe, ¿cómo? Y la cosa del porcentaje, también la tecla 5. 0.25. Vale 40% cada uno, profe. 40% cada certamen, 40% el trabajo. Ponderación a evaluar. 30% los controles. Gracias. Entonces me van recordando Las lecturas, profesor, las va a subir todas juntas, eso. Ya, maravilloso. Y eso nos avisa con una semana de anticipación para que más. Para... No, cuando yo les pido, les digo, olvídense esto para la próxima clase. Las fechas de... Marta, si puede, se puede comer la basura.